Bueno, antes que nada, saludar a los que están acá ya presentes. Vamos a darle tiempo a que el resto de los compañeros ingresen y mientras tanto, si les parece, voy haciendo una introducción, como hacemos siempre, mientras ustedes se van preparando para presentar lo que nos quedó en la clase pasada, que tres grupos me lo mandaron. Entiendo que me falta un grupo más, o por lo menos eso desde juntar a los estudiantes y saber que por cantidad debería haber un grupo más, pero ahora me lo detallarán cuando arranquemos. Bueno, chicos, un placer que estemos acá. Veo que hay pocos para la hora, así que explanando un poco esa potencialidad, me gustaría hacer una introducción que surgió un poco ayer también de la reflexión de dónde estamos, ¿no? Yo le decía a los chicos que cuando uno arranca, imagino que a usted le debe pasar lo mismo, cuando arrancas una asignatura, empezás a mirar el cronograma todas las semanas y decís, bueno, voy por la semana uno, voy por la semana 2 y como que cuesta, ¿no? Saber que tenés todo un choricito de un montón de informaciones, autores, literatura para leer, trabajos por hacer por cada una de las asignaturas. Después el tiempo empieza a pasar y quieras o no, en este formato de la educación a distancia, abriste y cerraste los ojos y apareciste en la semana 13 de clase en un empujón hacia la finalización del cuatrimestre. En la semana 9, ya estamos en la 12, nosotros hicimos el desarrollo del primer parcial. Y posterior a eso empezamos a introducir los contenidos de la unidad número 3 que ya fueron terminados, y ahora estamos atravesando entonces durante la clase del día de hoy la unidad número 4 que tiene dos clases. Posterior al parcial empezamos a hablar de un concepto o un grupo de palabras que nos va a acompañar durante todo el tiempo, si lo deseamos, que es el tema de las prácticas corporales. Cuando uno dice las prácticas corporales en slash o acompañado, también viene el tema de las prácticas corporales motrices, lúdicas, gimnásticas, atléticas. ¿Por qué? Porque una práctica en nuestra intención transitiva de entender el mundo se lo detalló siempre como que la movilidad era el desplazamiento de un cuerpo a otro. Y después nos empezamos a dar cuenta que no solamente se trata la actividad física, el ejercicio físico, el deporte y demás, a través de desplazarse. Se pueden hacer un montón de cosas que tienen un nivel mayor de coherencia muscular, de coherencia intelectual, cognitiva, y eso solamente se va a dar si nosotros lo entendemos como una completitud. Por eso es que nosotros, como concepto y al decir de Butane, que fue el autor que nosotros leímos, de pierdes y demás, hablamos de situaciones motrices. ¿Qué quiere decir? Bueno, la práctica corporal es la que realiza el sujeto. La situación motriz tiene que ver con un contexto determinístico, tiene que ver con una realidad que le identifica, puede, por ejemplo, ser la geografía en la que nosotros nos desarrollamos, las familias que fueron y conformaron nuestros patrones generales de desplazamiento. Si mamá y papá practicaban vóley, y la verdad que tengo todas las oportunidades, igual que cualquier otro niño, de hacer handball. Pero el vóley se respiró en casa toda la vida y entonces seguramente conozco algo del folclore que me lleve a que yo en mi práctica realice una situación relacionada con lo motriz desarrollada en el voleibol o con alguna regla o con alguna lógica interna de ese deporte. Estas situaciones motrices a veces son lúdicas y es lo que trabajamos en la clase número 10. O sea, también se pueden iniciar los procesos aventajados de enseñanza a través de los juegos y las actividades recreativas. Ustedes ya reflexionaron e entendieron y entendimos como colectivo que no es lo mismo una actividad recreativa, o sea, estar inmersos en un proceso de recreación, que realizar un juego o que realizar una actividad lúdica. Por eso es que le damos una importancia atroz a aquello que nosotros llamamos como concepto, categorización y clasificación y la realidad de su práctica. Mayoritariamente en la vida común, el sujeto que practica educación física en la escuela o que va a un club y realiza deportes, lo que hace más es la práctica, la empiria, el desarrollo general, la solución a los problemas de la adversidad del deporte. Ahora, el concepto lo estudiamos acá.
Y el concepto es muy importante. Yo les propongo que frente a un nuevo desafío, y lo dije en la clase número 3, cada uno de nosotros, del deporte que vamos a trabajar, por lo menos que tenemos preferencia de querer desarrollarnos, tenemos que tener una buena categorización del deporte. Te estoy hablando del deporte. Imagínense que hablemos de un deporte tan complejo como el el básquetbol, por ejemplo. Hiper complejo, ¿no? Como cualquier deporte colectivo. Pero tiene una categorización que tiene que ver con el respeto de las lógicas internas y el reglamento. Que si vos simplemente entrenás un sexo masculino, un sexo femenino o un género, ya te cambia por completo. Ahora, el formato del reglamento casi no cambia, pero sí te cambia un montón de cosas. Las formas de entrenar, por ejemplo, con relación al ciclo menstrual, el componente de oscilación de el ratio según la estatura y la talla. Te cambia también por situación de juego y combinaciones. Entonces nosotros tenemos que tener ante cada uno de los colectivos, en primera instancia, una categorización del deporte que nos permita a nosotros, en relación a la situación, en este caso físico-deportiva, poder ampliarlo a cada una de las funciones del jugador. Solo así es que vamos a entender la importancia entonces del estudio de la teoría de los deportes, que no solamente es práctica. Estamos cansados desde la metodología del entrenamiento deportivo de ir a los gimnasios de nuestra república y encontrar que todo el mundo hace lo mismo. Y es increíble. Antes de ayer, por ejemplo, el día lunes, que fue feriado, estamos en un gimnasio y había dos nadadores de selección nacional haciendo pecho, pecho con polea. En la fila había un chico que nada, que hace fitness, y atrás de ellos había dos chicos que hacen handball, también de clubes de acá de la región, pero de mediano rendimiento. Y por esa máquina pasan un montón de personas de todo, y vos decís, che, esa preparación de esa polea, que tiene esa acción de palanca de arriba hacia abajo que supera los 40 centímetros, que la fuerza se hace con una confluencia en B sobre una fuerza centrípeta. ¿Eso implicará un desarrollo ostentoso de la persona que hace natación a nivel panamericano? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay entonces una identificación de la teoría, de la clasificación de ese deporte, de la eventualidad de lo que hay que hacer para entrenar ese deporte. Por eso es que es muy importante la teoría. Y por eso es que todos estos elementos que nosotros estamos trabajando, más allá que lo enfatizamos en la didáctica del mundo escolar, son determinantes a la hora de tener un buen resultado deportivo. Son determinantes a la hora de tener un buen desempeño didáctico en una clase. No nos dejamos ahí porque nos fuimos a la clasificación en la clase número 11 de los deportes, y ahí trabajamos las prácticas atléticas, las prácticas acuáticas, la última clase, y las prácticas gimnásticas. De hecho, no lo dijimos, pero históricamente a nuestra asignatura se le dijo gimnasia. Yo no sé si donde están ustedes, también los chicos siguen diciéndole Vamos a gimnasia", pero hay como una identificación que no es mala, porque a veces la gente se enoja, porque, a ver, es educación física, no es una gimnasia deportiva. Pero durante muchísimo tiempo se utilizaron las expresiones de la gimnasia, lo que implicó que el producto de su práctica es lo mismo que la gimnasia, o similar a la gimnasia de salón. Entonces había unas anillas, había un banco, había un caballete, había un trampolín, había una serie de elementos que son una viga, que son propios de la gimnasia. Entonces es muy difícil que la gente no le diga lo que es cuando lo haces. Si vos estás en dos ruedas a 150 kilómetros por hora dentro de una ruta, no sos un caballo. No hay chance, con una sola luz. No sos un auto, no, y no sos una camioneta, sos una moto. O sea, y la realidad de la experiencia vívida del sujeto que observa era la gimnasia. Por suerte, los lineamientos curriculares que ya estudiamos en la uno y en la 2 nos demuestran un poco más la importancia del mérito que tienen las prácticas gimnásticas, pero también desnaturalizándolo desde la gimnasia clásica y potenciando esos ejercicios para una corporeidad acorde. Llegamos entonces a la clase de el día, la última semana, donde trabajamos la vida del aire libre, que ustedes ya la pueden desarrollar eso por la asignatura que están cursando, y nosotros acá lo que vinimos a proponerle es como otra posibilidad
de la congeneración de lo que plantea la asignatura, que es maravillosa, y que nosotros más vamos a la parte terrenal, la parte cercana, ¿no? Es decir, che, mirá, estamos conviviendo en un lugar que está a cielo abierto y quizás no lo identificamos y no usamos las plazas y no respetamos entonces las consignas de la naturaleza frente a la lógica de la construcción de un parque o de una casa, ¿no? Y aborrecemos todo aquello que fue creado con la naturaleza, desde la naturaleza y para la naturaleza. Y por último, entonces, nos adentramos en un contenido que más allá que ustedes lo van a poder vivenciar también en este proceso, en estos tiempos, deberían por lo menos estar en la natación, nosotros vamos a ver cómo, che, mira, la natación está acá, está figurada, tiene técnicas, tiene expresiones, tiene una metodología en la natación de construcción del saber. Tiene una empatización y una necesidad de la cultura de sobresalir del miedo, pero lo que nosotros planteamos es, che, tres pasos para atrás. De la misma forma que hacemos con la gimnasia, de la misma forma que hacemos con los deportes, decimos, acá hay una práctica acuática y náutica. Acá hay algo, incluso hay personas, todavía, yo recuerdo un compañero en la Universidad costarricense que él nadaba para pescar. La familia, él vivía en una isla dentro de Costa Rica, un archipiélago chiquitito, y la forma de vida de ellos tenía que ver con la pesca. Pescaban con arpón, no sé si conocen, es como una pistola grandota, ¿no? Que tiene una flechita y tira con una goma, tira la flecha y pescan, ¿no? No agarraban ni tampoco pescaban con anzuelo. Y la forma de, me acuerdo cuando recién empezamos natación, dice, no, yo sé nadar, yo sé nadar, yo sé nadar, yo sé nadar, decía, y nos reíamos, bueno, yo hago natación, natación, yo vivo de eso, mi familia vive de eso, todo. No, no, chicos, no saben cómo nadaba. Teníamos una pileta de 50 metros, se sumergía en el agua y nadaba de costado, tipo perrito, claro, porque así ellos con el arpón, no saben ninguna técnica, pero desde eso, un profesor que tuvimos, que también, por suerte, era un animal de la natación, logró desarrollar en él casi un atleta perfecto, técnicamente hablando. Claro, él hacía inmersiones de 4 minutos, chicos. Que para algunos países en hipoxia eso es récord nacional. O sea, claro, él lo tenía como experiencia propia en la natación, este chico costarricense, porque vivían de eso. Su cultura, sus alimentaciones vivían de eso y hacían inmersiones de 4 minutos, cosa que es impensado siquiera para estar así y dejar de ventilar pulmonalmente para una persona normal o deportista. ¿Qué quiere decir esto? De que las prácticas acuáticas se deben estudiar desde la práctica concisa, desde las experiencias reales. Acá tenemos los chicos de Pinamar, personas que están seguramente rodeadas y han conquistado el mar desde diferentes experiencias, de diferentes oportunidades, desde diferentes momentos que no son y no tienen que ver con la natación. Y la natación como producto deportivo. ¿Ok? Miren, acá mientras se fueron ingresando, aunque me falta todavía Simón, Maciel y Santiago que prendan la cámara, les hice un panorama de lo que en las últimas semanas vinimos trabajando, que es cuantioso y es muchísimo. Si les parece ahora, entonces, le damos la palabra a ustedes para que desarrollen oralmente, nos cuenten qué es lo que hicieron. Yo leí el día de ayer en la noche los trabajos, uno me lo presentaron hace un rato, si no lo leí, pero dar por lo menos una oportunidad de 5 o 10 minutos, si alguien trajo algo para compartir, un PowerPoint, un PPT, un video, lo que fuere, pues bienvenido sea, lo compartimos, que está abierto para compartir, y después de eso entonces pasamos al taller de construcción colectiva última clase de taller de construcción colectiva, que va a ser presentada en la clase siguiente, y ahí vamos a hacer la presentación de las posibilidades para el parcial, que entonces son en la clase número subsiguiente. O sea, dentro de 15 días tenemos el parcial integrador número 2. ¿Hay algún equipo que ya quiera empezar o usamos el sistema de dedocracia? Bueno, acá tengo, los que primero presentaron fueron las chicas de Pinamar, los chicos de Pinamar. ¿Quieren arrancar ustedes? Voy compartiendo pantalla. Obvio, re. A ver. Todavía no aparece nada. Ahora sí.
Bueno, arranco yo. Buen día. Nosotras vamos a hablar Espera, sobre las Ana, prácticas. ponele si querés. Ah, ahí va, creo que está yendo ahí, hasta que lo amplíe. Ahora sí, dale, todo tuyo. Ah, vamos a hablar sobre las prácticas acuáticas, haciendo hincapié en el surf. Eh, las prácticas acuáticas son todas aquellas actividades recreativas o físicas que se desarrollan en el medio acuático, como piscinas, ríos, lagos o el mar. Lo interesante es que este medio tiene propiedades únicas: flotación, resistencia, presión hidrostática, entre otras, que modifican cómo se mueve y responde el cuerpo. Esto no solo mejora la condición física, sino que tiene grandes beneficios para la salud mental y emocional. Bueno, dentro de las prácticas acuáticas podemos encontrar varias formas de practicar en este medio, como la natación, la hidroterapia, los juegos y también deportes acuáticos, que ahí tenemos la diferencia entre las formas que son dentro del agua y sobre el agua. La natación es de las actividades más completas, la hidroterapia se usa más que nada en rehabilitación y también tenemos otras formas más recreativas de disfrutar el medio acuático, como puede ser juegos, buceo. Los deportes que se desarrollan sobre el agua son el remo, kayak, vela y el surf, que bueno, vemos en pantalla, tienen varios beneficios diferenciados entre uno y otro. Y bueno, según algunos autores, tenemos que el agua no solo ayuda a fortalecer el cuerpo y a mejorar la respiración, sino también a mejorar la autoestima y favorecer la socialización, además de proponernos una mirada más comunitaria y completa sobre lo que se aprende en el agua. Bien, nosotros elegimos trabajar sobre el surf porque lo entendemos como un deporte y una cultura que engloba tanto las prácticas acuáticas como la vida en contacto con la naturaleza, ¿no? El surf enseña principalmente el respeto por el mar, además de que exige un autoconocimiento, una preparación física, pero además también tenés que saber leer, tener una buena lectura del entorno, de las mareas, y además también enseña valores. Dentro de este deporte hay un fuerte código de convivencia, de respeto por el otro, ¿no? Acá en Argentina el surf comenzó a practicarse en los años 50, principalmente en Mar del Plata. Hay dos grandes pioneros, Daniel Gil y Fernando Aguerre, que fue una figura clave en la profesionalización del deporte. Él fundó la Asociación Argentina de Surf y fue presidente de la Asociación Internacional también. Y fue una de las grandes personas que impulsó la inclusión del surf en los Juegos Olímpicos. El surf, como podemos ver, combina varias habilidades, como decía anteriormente, eh, una profunda conciencia ambiental y comunitaria, esto del respeto de cuidar al otro, no solo de cuidarme a mí mismo, eh, y bueno, esto de enseñar valores como la solidaridad, el cuidado mutuo, el respeto por la naturaleza y demás. Como toda actividad en la naturaleza, el surf implica riesgos que se deben conocer y prevenir. Antes de ingresar hay que observar el estado del mar, cómo está la marea, las corrientes, la presencia de olas o rocas. Hay que hacer una entrada en calor previa para poder activar el cuerpo. Hay que hidratarse y ponerse protector solar resistente al agua. eh, Durante la práctica debería ser uso obligatorio el lash, que es el cordón ese que tiene la tabla que se ata al tobillo. Utilizar remeras UV, eh,
En caso de que haya rocas, botas, y en zonas frías o ventosas usar el traje neopren y tapones para los oídos si es necesario. Eh, no hay que soltar la tabla, es importante porque funciona como un flotador en caso de que haya algún tipo de caída. Y a la salida del agua hay que hacer duchas de agua dulce para poder cuidar la piel y prevenir irritaciones. Eh, hay que hacer también estiramientos y ponerse protección ocular. Eh, bueno, todo esto forma parte del código de surf. Eh, el surfista más cercano al pico de la ola tiene prioridad. Hay que evitar cruzar línea entre otros surfistas. Comunicar intenciones con gestos o miradas, no abandonar la tabla en caso de que haya personas cerca, ayudar a quien sea necesario. eh, bueno, después temas de convivencia, el mar es espacio compartido y debe respetarse. Hay que enseñar desde temprano y siempre el ejemplo y la empatía que se tiene por él y promover actitudes responsables y cooperativas. Ahí está, ahí se me escucha porque con la pantalla compartida no sé si estoy tocando bien. Sí, se escucha. Bien. Em, Después, bueno, nosotros finalmente queremos hablar un poco de cómo se organiza la escuelita de surf. No se trata solamente de enseñar a pararse en la tabla, sino que las escuelas deben tener una estructura progresiva con criterios claros, eh, donde haya docentes que estén formados pedagógicamente y técnicamente y sobre todo con un enfoque inclusivo. Eh, Roma, sí, pasa la diapositiva, que está a la ver, próxima. es que se tildó. Ah, Ahí está. Ahí se pasó. Ahora sí, ahí ahora sí, sí. Ahí. ahí está. Para. Se me fue, ¿no? Sí, Para. Ah, bueno, mientras les sigo sí. contando. Eh, bueno, el surf debería ser accesible para todos, ¿no? Eh, para niños, para niñas, para personas con discapacidad, para gente mayor, y planificar estrategias individuales y fomentar una pedagogía ambiental que use el mar como una aula viva. Nosotros acá queríamos comentar que, por ejemplo, nosotras somos todas de Pinamar y Buenos Aires de Gesell, y que si bien tenemos el mar muy cerca, desde nuestra experiencia, y lo que vemos también en nuestra comunidad, es que no todos tienen un verdadero acceso a él. O sea, al contrario de capaz que como pensaba el profe al principio, la verdad es que el acceso está muy limitado y hay adultos, y en eso también somos ejemplo nosotras de eso, de que no tuvimos una verdadera experiencia real con el mar. Por eso también le queríamos contar, que es lo que está ahí en imagen, que hay dos proyectos impulsados por docentes que son de nuestro partido, que uno es el surf que va a tu barrio y el surf que llega a tu escuela, que son dos proyectos que están acompañados por la Asociación de Surf y de Body de acá de Pinamar, que buscan acortar esta distancia que existe entre las personas y el mar. Y bueno, ellos a través de clínicas, de jornadas escolares, de actividades adaptadas, están promoviendo una inclusión real del deporte eh, en diferentes contextos, tanto sociales como educativos. Eh, y ahí, bueno, tenemos estas imágenes para compartirles. Y yo también había abierto acá eh, unos videos. Bueno, no sé si la tecnología me acompaña. Ahí, estas son imágenes
del proyecto este de que del surf va a tu barrio, ahí se ve. Estos dos chicos que aparecen acá en esta imagen son chicos de 13, 14 años que son acá locales, que hoy en día están compitiendo a nivel nacional. Es Abupashi y Tayel Sasa. Ahí está. Bueno, muy, muy lindo, chicos, muy interesante. Em, o sea que no hay, seguimos con la misma mística de que en la educación física clásica de la región de ustedes no se utiliza el mar como experiencia práctica, ¿no? Para la educación física. No, No, de hecho, eh, este grupo, o sea, este grupo de profes fueron los primeros que están llevando proyectos así a la escuela y en el barrio. Mm, Y bueno, ayer lo hablábamos mucho nos apoyamos mucho en nuestro profe de natación, que es el que está dentro de esto, que nos compartió el material, nos contó el proyecto. Incluso nos mostró que la carta de presentación que hicieron al Consejo Deliberante, porque tuvieron que hacer todo un proyecto que se presentó al Consejo. Y nos decía también, no sé, las chicas me pueden ayudar también, que ahora tenían una reunión con la inspectora eh, para hacer el proyecto este del surf llega a tu escuela para todas las escuelas del partido, porque no lo tienen cerrados con todos, sé que estuvieron en la escuela 5, van a ir a la escuela 6 y tenían la reunión ahora con la inspectora para hacerlo masivo. claro, Pero sí, la realidad es que no, de hecho, perdón, arrancaron el año sí, pasado sí. con la Escuela 5 particularmente porque esa tiene orientación en deportes. Entonces fue más fácil entrar en esa claro, em, para hacer la iniciación, digamos, ahí. Pero obviamente quieren abarcarlo en todas las escuelas, ¿no? Porque sí, hay esta falta de contacto con el agua. Eh, Tampoco hay una pileta municipal, entonces es muy difícil el acceso a tanto al mar como Al medio acuático. claro, a las piletas y demás, ¿no? Em, Acá se nota mucho, digamos, o sea, si bien sí, en temporada por ahí los niños van y juegan un rato, qué sé yo, pero en general hay muchos padres que tienen que trabajar, sobre todo, digo, temporada cuando es una claro, temperatura adecuada, digamos, ¿no? claro, Como para ir al mar. Acá la mayoría de la gente aprovecha para trabajar, entonces tal claro, vez no tiene ese tiempo para llevar a los chicos al agua, entonces muchas veces no se tiene ese acceso, digamos, al mar por más que vivamos en la playa. total. Tal. Sí, sí, bueno, bueno, muy, muy lindo, sí. Son ciudades turísticas, ¿no? Las ciudades turísticas, la gente suele trabajar en esos meses muy fuerte, las familias, y se complica. Bueno, de ahí ustedes, ¿no? Como protagonistas de esta propuesta, ayer hablábamos con otra comisión que trabajamos este tema, pero acá en el Río, acá en zona norte, de Buenos Aires, y está muy de moda el tema del kitesurf, que si bien es náutico también, si se quiere. Y nada, hay un montón de profes que salieron de acá, del profesorado de UNLU, que se están desarrollando en eso y aparte, quieras o no, dentro tendrá un montón de categorías para clasificarlo, pero es súper rentable para el profe, porque son clases muy bien pagas.
Si bien son equipamientos muy pesados y muy difíciles de conquistar, una vez que se conquistan, y hay un grupito de profes que no tenían conocimiento al respecto, no es que venían de los deportes náuticos, nada, un día empezaron a practicarlo gracias a un proyecto como este, un proyecto social, comunitario, estos que se dan en los municipios, gratuito, que te ponías ¿cómo se llama? Un neopren que era para una persona XL y vos eras ese, y así aprendiste, y hoy se desarrollan profesionalmente con eso, habiendo pasado el profesorado con su respectivo deporte de preferencia y demás. Así que nada, nunca perdamos de vista esta lógica, ¿no? De todo cosa nueva que aparece como promoción de tratar de hacerlo como profes, porque eso nos puede abrir una ventana para nuestra profesión y también una ventana para nuestra economía familiar. Bien, todos, vamos con otro equipo. Ahí tenía abierto acá el de Iñaki. Si les parece, arrancamos con ese. Bueno, profe, Ahí ahí de compartimos compartir. pantalla. ¿Cómo no? ¿Se ve ahí, profe? Sí, sí, si querés poner el compartir o ampliarlo y estamos. Ahí está. Bueno, no sé quién de mis compañeros quiere arrancar a charlar. Bueno, como ninguno aparece, arranco yo. Bien, nosotros presentamos una clase práctica acuática. ¿Me pasa? Ahí está. Eh, sobre kayak y stand-up paddle. Bueno, acá pusimos la duración estimada, que es 2 horas y media. En el lugar de realización es en un parador municipal de la playa de Puerto Madryn, donde, nada, justamente la MUNI tiene un taller de actividades náuticas de kayak y stand-up paddle, y tiene muchas tablas y kayaks para realizar esta actividad. Elegimos 10 kayaks simples, 10 kayaks dobles. Bueno, chaleco de salvavidas por seguridad, los remos dobles para kayak, remos simples para stand-up, y traje de neopren por seguridad, la presencia de guardavidas y el uso de chaleco es obligatorio para realizar actividades náuticas. Y bueno, nuestro objetivo era fomentar el descubrimiento y la exploración del entorno costero en Puerto Madryn por parte de la población joven, promoviendo actividades recreativas y culturales que resalten el valor y el potencial de las playas de la ciudad. Eh, la población destinataria son niños que ronden entre 10 y 12 años, ¿sí? Pueden ir acompañados de un familiar o adulto acompañante en caso de tener una discapacidad o alguna condición que así lo requiera. Bueno, nuestra propuesta es, como dije antes, destinada a niños de 10 y 12 años. Consiste en realizar encuentros semanales con distintos grupos pertenecientes a instituciones escolares o deportivas, en los que se realizarán estas dos actividades náuticas eh, propias de la región, y que bueno, los chicos puedan vivenciar, incorporar eh, estas prácticas a su vida cotidiana, o realizarlas de manera más continua. ¿Sí? El equipo de trabajo estará compuesto por 2 profesores de educación física expertos en actividades náuticas y 4 estudiantes del profesorado del IUR, y el máximo de estudiantes que asistirá por día será en 20, pudiendo dividirse en 2 grupos de 10 chicos y pudiendo quedar 3 docentes por grupo de trabajo. Los beneficios son el fortalecimiento muscular. Remar en kayak y sub activa los músculos del core, brazos, espalda y piernas, mejorando resistencia y fuerza muscular. Mejora cardiovascular, son ejercicios aeróbicos que aumentan la capacidad pulmonar y fortalecen el corazón.
el equilibrio y la coordinación, particularmente en SAP, para mantener la estabilidad sobre la tabla, que mejora la postura y la propiocepción. Son de bajo impacto, porque son actividades suaves para las articulaciones, reducen el estrés y la ansiedad, al estar en contacto con el agua y la naturaleza, generando sensación de calma y bienestar, aumento de la concentración, necesidad de mantener el equilibrio y coordinar movimientos, mejora la atención y el enfoque, confianza y autoestima al superar desafíos en el agua, reforzando la seguridad personal y la sensación de logro, y la creatividad y resolución de problemas, navegando en diferentes condiciones, estimulando la capacidad de adaptación y pensamiento estratégico. Bueno, nuestra clase consta de 4 partes. La primera es inicio de actividades y bienvenida. Se presenta el equipo de instructores y normas de seguridad. Se entregan los chalecos salvavidas, los trajes y una breve práctica y explicación en la arena. Y bueno, se introducen las embarcaciones de kayak y stand-up y se explica bien su uso, eso demanda media hora. Después hacemos una práctica guiada de navegación, remada por grupo, por una zona delimitada por boyas. Uno de los instructores guía por delante del grupo, otro por detrás y el último del lado más profundo del agua, asegurándose que los niños queden entre los instructores y la orilla para mantenerlos controlados. Eh, bueno, la adaptación que podemos realizar es que el uso de kayak doble para niños con movilidad reducida o discapacidad, acompañados por un adulto responsable, y el apoyo de instructores para garantizar la seguridad y participación plena. Como dije antes, la zona estará delimitada con boyas para que los niños y niñas identifiquen los límites y estén contenidos en caso de inconvenientes. 30 minutos cada grupo de remada libre, en total 60 minutos. Y después tenemos juegos acuáticos en equipo. El primero es tránsito marítimo, que se ubican flotadores en el agua para que los niños esquiven con sus embarcaciones. Navegarán todos juntos a velocidad moderada, evitando choques y enfocándose en la correcta remada. La segunda, carrera de relevos, kayak contra stand-up. Se enfrentarán los dos grupos seleccionados que deberán remar hasta una boya y regresar para dar relevo a su compañero. Irán saliendo de manera individual y el primer equipo que logre que todos hayan completado el recorrido ganará el juego. Un grupo iniciará con el kayak y el otro con el stand-up, y cuando se haya completado la competencia, intercambian de embarcaciones y se repite. Y bueno, el cierre de la actividad es una pequeña charla en ronda, sentados en la arena, donde podrán expresar cómo se sintieron y sus sensaciones en torno a la actividad, y bueno, se les extenderá la invitación a seguir concurriendo a este espacio o en otra institución, entidad que la ofrezca. Se guardan los materiales y se los limpia con agua dulce para que no se arruinen. Y bueno, acá tenemos fotos de cuando nosotros realizamos clases de stand-up y kayak en la ciudad de Puerto Madryn. Y bueno, esta fue la presentación. Dejo de compartir pantalla. Y bueno, en relación a lo que decían las chicas de Pinamar sobre los proyectos de surf, yo no estoy al tanto, yo no nací acá, entonces no estoy tan al tanto de cómo es la presencia de actividades náuticas en las escuelas de Madrid. Sí te puedo decir que hay talleres municipales y en algunos paradores de la playa hay actividades de stand-up, kayak y algunas otras embarcaciones como, bueno, windsurf, kitesurf y, y demás. O bueno, está el club náutico, pero bueno, esas ya son pagas. De manera gratuita, me consta que la MUNI tiene un proyecto que se llama El Potrero es el Mar, que bueno, tiene varios grupos etarios a lo largo de la semana, fundamentalmente también los fines, sobre todo para adolescentes y adultos, donde bueno, va gente de cualquier nivel y bueno, edad a participar. Siempre, como dije, es municipal y es gratuita. Bueno, tenés 3 o 4 profes a cargo y un montón de embarcaciones para ir participando, y en general lo que se hace es remada libre, acompañado por un experto. Eso es lo que puedo aportar de la experiencia y de lo que nos ofrece la ciudad. Después, en cuanto a nivel educativo, ya sea a nivel primario o secundario,
Hasta ahí no sé porque no he participado en la práctica educativa escolar madrinense, entonces no te podría decir. Te hago unas preguntas, Iñaki. En primera instancia, ¿con quién lo hiciste al trabajo? Con Micaela, con Malvina, con Santiago, con Simón, con Melina y con Valentina. Santiago, Simón, Malvina. Malvina, vos llegaste tarde, ¿no? Pues no te he visto hoy y ahora te veo. Sí, en un momento me desconecté porque me Ah, están dando mal internet. bueno, bueno, bueno. Cuando es así, siempre pongan en el chat. Me volví a conectar o algo porque por ahí me pierdo la asistencia y demás. Sí, Bueno, hubiera estado bueno, Iñaki, bueno, en primera instancia buenísimo por alzar la voz ahí por el equipo. A mí me parece, y seguramente al resto de los compañeros también, que hubiera estado bueno que participen todos en la oralidad, porque si no se fortalece a alguien, que sin justo es el que más participa siempre, entonces está bueno que nada, que alcen la voz todos y total, a lo sumo era comentar sus experiencias y traer propuestas. Yo creo que lo que hicieron no era justo lo que nosotros habíamos pedido, me parece que es superador, es una propuesta didáctica, ¿no? De enfrentarse a estas dos propuestas prácticas en náuticas. Me quedó, no termino de comprender si el kayak, porque es más legendario, más viejo, pero este stand-up, creo que era stand-up paddle, ¿no? Como pusiste, ¿de qué se trata? Lo veo acá en el río, hay bastante también, pero ¿de qué se trata? ¿Es un deporte? ¿Es una actividad recreativa? ¿Tiene competencias? ¿El objetivo es estar parado, llegar de un lugar al otro? ¿De qué trata la práctica? ¿Cuál es la lógica interna? Eh, bueno, acá en Madrid hay bastantes competiciones, ¿cómo se dice? De deportes acuáticos y el stand-up, por lo que vimos, es una disciplina deportiva. Es una disciplina deportiva eh, que, bueno, acá nosotros lo practicamos con tablas de plástico. Creo que en una imagen ahí estaba, una tabla de plástico larga, o inflable. La Mm, inflable es un poquito más liviana, sí, acá hay mucho viento, claro, de golazo. Lo que favorece acá a Madrid es que es un golfo, entonces el agua es muy tranquila y te permite cierta estabilidad y cierta tranquilidad, lo que te condiciona es el viento. Y bueno, nosotros cuando lo aprendimos tuvimos que primero dominar el cuerpo arriba de la tabla haciendo equilibrio. Eh, y después, bueno, empezamos con desplazamiento y después sí nos mostró René, fue nuestro profe de actividades náuticas, una tabla de competencia, eh, que bueno, sí, tengo entendido que en la competencia se realiza mediante circuitos. Se realiza un circuito acuático. eh, y bueno, tenés que hacer en el menor tiempo posible y bueno, tiene ciertas técnicas de remada especiales, técnicas de giro, que bueno, nosotros no hemos profundizado mucho, las hemos visto por arriba porque eran bastante complejas y en las tablas que nosotros utilizábamos eran difíciles de ejecutar particularmente, pero sí, es una competición, es un deporte, ahí va, stand-up paddle. ahí va. Bueno, buenísimo. Gracias por el equipo, por el planteamiento. Em, a los dos grupos que pasaron, que trajeron presentaciones, yo las voy a poner, el resto del grupo también, los que tengan, a todos me mandaron el PDF o Word. Ahora, si quieren, me envían eso. Recuerden que las voy a poner también en la clase para que ustedes sean partícipes de esa unidad. Y como esta unidad se generó recién este cuatrimestre en esta asignatura, los del año entrante, o sea que el cuatrimestre del 2026, primer cuatrimestre, van a ver sus producciones con sus nombres y demás dentro de la clase número 12 y 13, que son para eso, para que ustedes también sean parte. Si no es un poco como que escribimos con la mano y borramos con el codo, ¿no? Los docentes y decimos la participación del estudiantado, y al final después se queda todo lo que el docente expone, los textos que el docente selecciona, los programas que establece el docente o el equipo docente, y con esto lo que queremos hacer un poco es, bueno, a ver, vamos a valorar y a valorizar también el trabajo del estudiantado. Em, Profe, ¿les puedo preguntar algo que obvio, tengo muchas dudas? obvio. ¿Cómo hacen con respecto a la temperatura? O sea, ¿el municipio que da estos talleres les da los trajes para entrar al agua? Porque acá, por ejemplo, acá ya
todo lo que es surf, para los que no tienen traje es imposible. De hecho, se espera hasta que más el veranito, primavera, para poder. Justo la municipalidad de acá de Madrid sí presta Sí. a nosotros cuando nosotros teníamos la práctica, que justamente son básicamente la municipalidad, nos prestaban, no tienen muchos, obviamente que la Ah, que tiene bueno, la recopado posibilidad igual. de poder comprar, se lo puede comprar, pero son 15 13 más o menos somos, son los que tienen neopren, o sea, bastante dentro de todo, tampoco son muchos lo que hacen justo estas actividades. Ah, listo. Bien. Gracias. Claro, está bueno, porque ahí uno de los grupos, no recuerdo cuál de los dos, lo puso como seguridad, ¿no? O sea, y tiene que ver porque si no, la temperatura del agua no solo es placentero o no, sino también es de seguridad. Corremos peligro. Bueno, compañeros, espero eso entonces, eso de los chicos que no hablaron todavía, dado que si no se va a extender mucho y tenemos que presentar la clase entrante, nada, me envían la propuesta así más visual de PDF, Prezi o lo que tengan para adjuntarlo a la clase. Después me voy a quedar con Simón, por favor. Simona, cuando terminemos la clase, te tengo que hacer una pregunta a vos, así que te pido por favor que te quedes para no olvidarme. Y en los dos grupos, cuando utilizan mayúscula sostenida, o sea, la letra mayúscula pero sostenida, como ejemplo, no sé, aparecía ahí, bienvenidos, ¿no? Siempre recuerden que lleva la tilde. Cuando la palabra tiene acento y tiene tilde, igual lleva, ¿sí? No es que por tener mayúscula sostenida no la tiene. Hasta el año 2000, 2001, no se utilizaba eso, pero hoy es una falta ortográfica. O sea que si ustedes utilizan mayúsculas sostenidas, que no se los recomiendo, pero en caso que lo utilicen, pónganle la tilde y van a ver que se lo acepta porque es lógico que sea así. Em, bueno, entonces en el segundo grupo habían hablado de los beneficios un poco de la práctica y lo que trata la clase del día de hoy, aparte ahora voy a hacer algunas apreciaciones en la vida al aire libre, es que ustedes construyan los mismos grupos y vamos a tratar de darle la oportunidad al grupo que nos restó, que son dos en realidad, para la clase entrante para presentar sobre la perjuicio, beneficio que plantea para los diferentes sujetos en la sociedad la práctica sistemática y continua de la actividad física. Cuando uno dice actividad física, en realidad está diciendo toda actividad humana que el sujeto realiza en la cual hay un gasto energético. ¿Ok? Yo salgo a pasear al perro y es una actividad física. Yo salgo a caminar para buscar un paquete de yerba y es una actividad física. Una elevación, una subida a una propiedad emergente de la actividad física es el ejercicio físico. Y la diferencia significativa es que en el ejercicio físico tú tienes un planteamiento metodológico. Che, me voy a ejercitar. Entonces ya no es salgo a pasear al perro, sino salgo, agarro el cronómetro, digo, voy a hacer 30 minutos, lo voy a hacer a una frecuencia cardíaca de 120, 130, subaeróbica, entre medio voy a atar al perro y voy a hacer una, o sea, ya hay unas pasaditas, ya hay una propuesta metodológica y segmentada para el trabajo, que puede o no tener un objetivo concreto. Porque muchas veces cuando el sujeto no viene del lado de la educación física, no reconoce las formas de entrenabilidad, no está empatizado aún con la literatura del rendimiento o de los principios del entrenamiento deportivo, no tiene conocimiento per se como para poder autoentrenarse. Pero sí por lo menos intencionalmente identifica algunas cosas a vencer, como puede ser la potencia, la frecuencia cardíaca, el tiempo, el ratio vertical, el tiempo de contacto en el suelo, lo que fuera, con sacar a pasear al perro. Entonces ahí tenemos la actividad física, el ejercicio físico y lo que vendría después es el entrenamiento. Entonces son tres conceptos diferentes. Fíjense que cuando uno tiene alguna patología, tiene alguna problemática o salió de un proceso de intervención y acude a kinesiólogos o médicos que vienen del área de las ciencias médicas, ellos proscriben actividad y ejercicio físico.
tienen la capacidad, la potencialidad, incluso a veces después de una patología, de una situación, más que nosotros, de prescribir. Y ahí lo que se dan son los elementos basales y ortostáticos en simulación de un aumento o engrosamiento, por ejemplo, de la capacidad cardiovascular en caso de que se requiera, o un kinesiólogo, la readaptación del movimiento para un sujeto que tuvo, por ejemplo, no sé, un accidente que tuvo varias fracturas, que estuvo mucho tiempo en una cama y que después, tanto en hospital o en casa, necesita readaptarse nuevamente a la acción de caminar y no es andar y caminar lo que más pueda, utilizar la muleta, sino es, bueno, vamos a utilizar una correa, se le da unos pesos, se prepara y se tonifica a través de ejercicios isométricos, isodinámicos, actividades a través de una paralela y así es hasta que se readapta el movimiento de este sujeto. La diferencia de nosotros entonces queda en que también podemos desarrollar eso con personas convencionales o no, pero que también intencionamos más al producto de la entrenabilidad, que es como una cualidad emergente, ¿no? Ahora, no podemos empezar a entrenar sujetos, empezar a autoentrenarnos si nosotros no sabemos realmente cuáles son los beneficios de la sistematicidad de la actividad física. Entonces seguramente recordaremos nosotros, o si es que tienen abuelos o abuelas o personas mayores en casa, solamente dicen, no, bueno, el cardiólogo me mandó a realizar 20 minutos de caminata diaria y me dice que no use el ascensor para los que vienen en propiedad vertical, ¿no? Que no use el ascensor, sino que utilice las escaleras los primeros 4 pisos. Bueno, hay actividades físicas que están pensadas desde el ejercicio y que son importantes para toda la sociedad. Esos beneficios son los que ustedes van a investigar en la clase y para eso yo hice una propuesta de 3 grupos que pueden rozarse, si se quiere. Ahora vamos a hablar que, quiénes agarra el grupo uno, grupo 2 y el grupo 3 y como somos 5 grupos, bueno, va a haber 2 grupos que van a volver a agarrar el uno y el 2 o el 3. Y con esto vamos a cerrar la asignatura de Teoría de la Educación Física número 2 correlativa de Teoría uno y casi correlativa de Epistemología de la Educación Física. Algunos puntos claves para cerrar el contenido de la clase entrante, no la que desarrollaron ustedes, sino la que trabajamos en consenso en la oratoria, tiene que ver con la naturaleza. Hay 5 aspectos que no podemos dejar y perder de vista y les pido por favor que los noten por ahí. El primero es la necesidad imperiosa que tiene la sociedad actual de conectarse con la naturaleza. Para esto podríamos poner de ejemplo el periodo vacacional, que no siempre fue así. Los periodos vacacionales en la historia de la República Argentina y de nuestra región geográfica eran espacios para relajar, descansarse, desestresarse, acostarse después de largos periodos de trabajo de incumbencia. Los docentes y las docentes, por ejemplo, que trabajamos muchísimo durante el cuatrimestre, por suerte tenemos 2 periodos, el periodo invernal y el periodo más extenso que es el de verano. Allí se realizan prácticas relacionadas a el descanso, el perfeccionamiento docente, el pasado de notas, entre otras, y después sigue un periodo de 15 a 35 días para ambas vacaciones. En la actualidad, y ya ha pasado 4 o 5 generaciones, la mayoría de la gente opta por irse. Y cuando digo irse, mucha gente vive en contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, ustedes están en las 2 provincias en las que estamos acá, o los 2 espacios, o UDAS, están al lado del agua, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo también estoy en contacto. Salgo de mi casa y hago 10 cuadras y estoy en el mar, o estoy en el río, o estoy en el lago, o yo mismo estoy acá en el río de la Plata. Ahora, eso no significa que sea la predilección del sujeto. Y entonces el sujeto como que piensa, analiza y dice, che, me voy a ir, voy a buscar la naturaleza más extensa, más lejana. Y ahí optamos entonces por irnos y redescubrir lo que nos está faltando, que son patrones de la naturaleza un poco más abierta y diferente a lo que nosotros tenemos. ¿Por qué eso sucede? Bueno, seguramente habrá una explicación sociocultural, una explicación incluso hasta antropológica. Lo que sí es importante decir que cuando nosotros nos deserraizamos de la realidad en la que nosotros estamos, nos conectamos con otra propuesta. Y el concepto que media este axioma es el tema de la incertidumbre. Nosotros tenemos un camino, un riel en el cual todo el tiempo de forma monótona hacemos lo mismo. Y en un periodo vacacional, supongamos, si nosotros no tenemos ningún viaje planeado, lo primero que vamos a hacer es sentarnos en la silla,
prender la televisión, sentarnos, preparar un mate u otro, una comida, mirar, 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 mirar y quedarnos en una posición estática. Y el cuerpo del sujeto busca siempre la incertidumbre. ¿Y quién te da, si no la naturaleza, el proceso de incertidumbre? ¿Qué es esta? Es, che, no conozco el camino. No sé hacia dónde dirigirme. Me dijeron que acá hay tal cosa. Pregunto. Fíjense que nosotros, por ejemplo, hicimos una investigación en el año 2017, la publicamos en 2019, está en cola de publicación en una revista indexada en Mediano Impacto, que trataba sobre los periodos de ocio del argentino. Hicimos casi 3.000 entrevistas, o sea, un trabajo súper extenso que nos llevó un año y moneditas, en la cual le preguntábamos y a los sujetos que pasaban por la calle y también, como era un lugar cercano, siempre hicimos instituciones educativas, mayoritariamente había mucho joven y adulto, pero también lo hicimos con personas de la tercera edad y con adolescentes, y observábamos en esta entrevista de a dónde iban a ir, por qué seleccionaron ese lugar, que había un patrón diferenciado. Los y las personas que hoy, por ejemplo, que en ese momento tenían más de 60 años, prioritariamente priorizaban ir siempre al mismo lugar. Entonces, no sé, nos decía, por ejemplo, Gladys, una persona decía, mira, nosotros con mi marido y con mis hijos nos vamos todas las vacaciones a Federación a las Termas. Y ya hace 7 años que venimos haciendo lo mismo. Ante la repregunta de la entrevista abierta y por qué seleccionaba ese lugar era por la tranquilidad, por el contacto con la naturaleza, por el agua templada, porque habían hecho contacto y amistades con la casa y ellos ya sabían que la primer quincena se iban a Federación, dije Federación, pero bueno, puede ser Córdoba, puede ser Bariloche, lo que fuera, ¿no? De estos espacios reconocidos por el turismo. Cuando bajábamos hacia los 40 años, que lo dividimos por franja a través de la interpretación de patrones, las personas que tenían entre 30, 40, 45 años, ellos utilizaban esa lógica pero segmentada. Decían, mira, nos fuimos 3 veces a Federación, ahora estamos yendo a Córdoba, y el año que viene vamos a volver porque ya le dijimos al de la cabaña, porque encontramos otras cosas, pero ya después vamos a pasar y nos vamos a ir a el norte de Salta. Queremos ir a un lugar que nos comentaron, ¿no? Como que utilizan esa lógica de repetir el lugar, pero cada tanto. Y con los recientemente adultos o postadolescentes nos pasaba exactamente lo contrario. Ellos nos decían, no, 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 nosotros ya fuimos a Salta, no vamos a ir más. Está genial, me encantó. Ahora ya el año que viene vamos a ir a Catamarca porque nos dijeron, y el otro año ya pensamos ir a Bariloche. O sea que fíjense que el grupo etario y la identificación de nuestros valores para el contacto con la naturaleza han cambiado, se han mudado y son cada vez más interesantes. El perfil del grupo etario del sujeto identifica un contacto con la naturaleza cada vez con ración de mayor incertidumbre. Con relación a la planeación del viaje, los de estas tres grandes categorías, los más adultos, o sea, las personas adultas o adultos mayores, planeaban absolutamente todo, incluso varias entrevistados, salió como regulador, que decían hasta incluso preparaban la dieta que iban a comer. El mediodía, un número uno, vamos a comer esto, en la noche vamos a comer la sobra. El mediodía, número dos, vamos a hacer un asado porque es sábado frente al río y en la noche vamos a ir al restaurante tal. En la mañana preparaban hasta la dieta. La media entre ellos, los de 30 y tantos, 40, decían yo a este restaurante, a este lugar, abajo del río, en este lugar, ahí sí vamos a ir a comer, pero no tenemos bien preparado. Y el tercero, los más pequeños, si se quiere, los más adolescentes o adultos, ni siquiera sabían dónde podían comer, qué podían comer, cuáles son los productos. O sea que hay una apertura, y lo mismo pasaba con los viajes, lo mismo pasaba, hacíamos preguntas sobre la promoción y difusión de la agenda cultural a la cual iban a acudir, y no tenían ningún conocimiento los más jóvenes y tenían muchísimo conocimiento de la oferta calendarizada por parte de los adultos o adultos mayores. ¿Qué quiero decir esto? El contacto con la naturaleza, ¿sí? Va cambiando también. Y nosotros, como futuros profesores de educación física, profesora, sí. Eso también no tiene que ver con la maduración del desarrollo de la persona, que a cierta edad te preocupás o no te preocupás, cuando sos adolescente te da lo mismo, dónde comés, pensás en ir nada más. ¿No va también por la parte de la maduración?
Puede ser, Andrea. Nosotros creemos y nuestras conclusiones del trabajo de esta investigación creemos que no es el objeto que vos planteás el más mesurado. Consideramos que la sociedad ha cambiado y que en base a los momentos históricos que estamos viviendo hemos ido cambiando y el producto de la actualidad es la selección de una oferta y de un vencimiento de objetivos. Nosotros, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Porque, por ejemplo, analizábamos también las personas que se van y que deciden el deporte. Como había un grupo de las 2000 y tantas entrevistas, unos cientos, que decían, no, mira, yo mis vacaciones me voy a correr el Tour de Lopré, yo me voy a correr el Tour, nosotros nos vamos a hacer una actividad de natación. Había una pareja de 35 años, que eran profes de literatura, me acuerdo, que nos comentaban que iban a hacer aguas abiertas y iban a ir al norte de Estados Unidos, 60 kilómetros de aguas abiertas. Y en eso había este producto también, se podía observar esto. Por ejemplo, el famoso candadito. Che, yo ya fui a tal lado y hice tal trekking, pero ya está, lo cerré y fueron 30 kilómetros. El año que viene vamos a ir por la maratón de trekking, que nos lleva 16 horas y hay que conquistar 3 picos, ¿me entendés? O sea, hay como una cuestión de que yo esto ya lo hice. En el fondo no es así, porque el deporte sabemos, vos podés hacer esa, pero el año que viene podés ir y hacerlo mejor incluso en el mismo lugar. Pero entonces como que nos llevó a entender un poco más, obviamente es una investigación social, puede cambiar y puede tener esto también, Andrea, que ver con lo que vos decís. Pero nuestra figura, y por eso lo traigo acá, es que tenemos que romantizar más con la idea, como profes, de proponer alternativas. Imagínense, nadie, la verdad que, mirá, en el invierno de Pinamar nadie hace surf o hacen solamente los surfistas. Bueno, muchachos, es por ahí. O sea, en Puerto Madryn el kayak se utiliza solo en estas etapas. Bueno, es por ahí. O sea, porque el sujeto adulto está buscando experiencias diferentes a las que se practican. Y quizás ese sujeto que va a empezar con vos una escuelita de kayak, quizás en 3 años no lo tengas más. No pensemos en la identificación de que este es mi atleta, este está conmigo y toda la vida lo voy a tener y vamos a... No, no, pará. O sea, por ahí en 6 meses se va y si hay otra oferta, va a ir hacia la otra oferta porque somos una sociedad cambiante que está buscando recursos para las experiencias al aire libre diferentes, que no son las que en algún momento ya, no, yo hago kayak desde los 16 años y mi vida es el kayak. No, bueno, ahora no. Los chicos seleccionan los deportes y después los van cambiando, ¿no? Nosotros incluso estamos pregonando porque cada profesorado universitario en educación física tenga una experticia y que esa experticia sea volátil también, ¿no? No porque estés en Mar del Plata, el 84 va a ser sobre el surf. Hoy es sobre el surf, mañana puede ser sobre otra práctica, ¿no? Tampoco nos vamos a quedar conquistados a que el que está en la montaña tiene que hacer trail, que el que está en el agua tiene que hacer agua abierta, que el que está en el llano tiene que hacer deportes de resistencia, o sea, para nada. Pero bueno. Otra propuesta que es más basada en el equilibrio dinámico y que me gustaría que ustedes lo aproximen ahí en su libro de notas, tiene que ver con los beneficios para la salud. Es lógico, y no con esto quiero decir que beneficios para la salud significa contrario a la enfermedad. Significa, muchachos, respetemos quiénes somos. Somos sujetos bípedos que históricamente hemos sido nómades, que hemos vivido incluso durante, ya lo practicamos, creo que lo presentamos hace un par de semanas, hemos vivido arriba de los árboles, pero siempre nos hemos movido. Que la sociedad actual nos exponga a no movernos, a quedarnos todo el tiempo, a no salir a comprar y utilizar el pedido ya porque me parece que es free, porque compré un montón de veces, o sea, no significa que yo no tenga que hacer ese esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo porque de eso depende nuestra salud. Y a veces miramos la salud y la miramos solo cuando no la tenemos. Decimos, ah, pache, si alguno de ustedes se operó, seguramente, no me van a dejar mentir, en el momento en que el médico te dice, che, mira, hemos observado tal cosa, y te viene un miedo, te viene un decir, uy, pero yo, ¿por qué no habré hecho esto? Si yo hubiera hecho aquello, por ahí esto lo hubiera evitado. ¿Y por qué comí esto? Dice, uy, hubiera comido esto y no estaría pasando por esto. O sea, tenemos que tratar de equilibrarnos, y equilibrarnos tiene que ver con hacer actividad física sostenible, ¿no? Y quiero mencionar dos cosas más, que las voy a mencionar en paralelo. La necesidad de la sostenibilidad ambiental y la conciencia ambiental. ¿De qué estamos hablando? Profe de educación física. Yo no puedo creer, y con ustedes no lo veo porque no estoy ahí, pero en el profesorado acá, que es presencial, veo como la mayoría de los sujetos
traen alfajores y escucho toc, ¿no? O gomitas, o caramelos. Y así, no, brother, no es por ahí. O sea, sos profe de educación física. Un profe de educación física tiene que alimentarse bien. ¿Y qué significa alimentarse bien? Alimentarse en primera instancia con los recursos más nobles que tenemos, con grasas saludables, ¿no? Con productos elaborados por nosotros. Conciencia ambiental también es una conciencia alimentaria. Conmigo, con mi familia, con mi alrededor porque a nosotros se nos pregna más por lo que hacemos, lo que ven de nosotros, que por lo que decimos. Nosotros continuamente tenemos que decir, bueno, chicos, aliméntense bien, y dice aliméntense bien cuando vos, como profe, empezás una clase y te abrís un alfajor y te pones a comer un alfajor, lo que pregna el pibe, lo que mira la piba, lo que mira el estudiantado, es lo que vos estás haciendo. Entonces, para nosotros mismos, incluso hay un axioma, no sé si lo escucharon por ahí, que dice, somos lo que comemos, ¿no? Bueno, en realidad, incluso mucho más. Somos lo que absorbemos de lo que comemos. Porque nosotros puede que comamos muy, muy mal, pero si nuestro cuerpo incluso lo absorbe peor, incluso peor lo que nosotros somos. Entonces, la conciencia ambiental implica, y con esto desde la cultura jónica y sobre todo basada en la cultura actual oriental, sacando algunas excepciones como las ciudades grandes de China, el Japón completo, Surcorea y demás, la mayoría de la Asia mediana, sobre todo, tiene una cultura de la alimentación y del pensar en la alimentación. Nosotros estamos por comer, prendemos la computadora y nos ponemos a mirar la clase, ¿no? O prendemos la tele porque necesitamos, o escuchamos música y al final comemos y estamos pendientes de otra cosa. La reabsorción de nutrientes también es una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que a la gente le gusta tanto la comida folclórica. A mí me gusta cocinar porque yo me relajo, pongo una música muy, muy de fondo y corto. Eso que vos haces te va a ayudar a absorber mejor los nutrientes. Cuando vos pensás en lo que estás comiendo, es una cosa increíble porque por un lado estamos hablando de un elemento químico y por otro lado estamos hablando de un elemento social. Y voy a decir, ¿cómo esto se puede empatizar si la química tiene que ver la absorción de nutrientes cuando nosotros pensamos en los alimentos? Imagínense si lo llevamos a la exponencia de que vos haces tu propia comida. Wow, brother, haces tu propia comida, o sea, tenés tus propias semillas. No sé si alguno de ustedes tiene huertas, por ejemplo. Nadie hace por lo menos en los veranos, tomates. Un tiempo lo hice, después me cansé porque los pajaritos me comían todo, terminé haciendo un desastre. Sí, pero sí, tuve. Bueno, pero sí, ahí está el aprendizaje, ¿no? O sea, te ganó un pajarito, decís, pero ¿cómo va a No, ganar un unos pajarito? cuantos, Uno no, cuánto, bueno. me cansé, me cansé. Empecé Claro. poniendo tipo invernadero, después le colgaba CD, pero Ujú. no, me llevó mucho tiempo y sí, me ganaron. Bueno, por eso, pero Andrea, hagamos el esfuerzo, y sobre todo los que ya tenemos familias, de tratar porque ese contacto con la naturaleza, ese niño, yo lo veo ahí a Giselle con su bebito, digo, ese niño, si el día de mañana se cría teniendo una huertita, una plantita que da y le explicás, tiene un componente de identificación del alimento de otra manera que si el chico va a la frutería y escoge, ¿no? Ay, y no hay mandarina con ombligo. Y decís, no, flaco, no estamos en esa época. O sea, para que eso llegue acá, estuvo por otro país, pasó las normas de otro país, está modificado genéticamente porque para que dure en un lugar, para que venga en un cajón aplastado, no tiene semilla. Y decís, ¿cómo que no tiene semilla? Si es un fruto, y el fruto tiene que tener semilla para después seguir. O sea, no comamos esas cosas, ¿no? Eso tiene que ver con un componente ambiental, de una conciencia. Otro ejemplo continuo, me compré mi terreno, voy a hacer mi casa, miro mi terreno. Lo primero que hace la gente es pasar la pala, ¿no? Che, evalúo qué árbol hay ahí. Por ahí hay un tilo plantado en el 1800. Y decís, che, mi casa vale más que un tilo del 1800 que tiene una raíz que puede llegar hasta los 70 metros. 70 metros de raíz, 100 años haciendo raíz y vos para hacer tu casa ahí lo vas a explanar. ¿Por qué no podés respetar?
Yo me acuerdo una vuelta íbamos manejando en una competencia en Estados Unidos, por el norte de Estados Unidos, casi llegando a Canadá. Vieron, las rutas allá son incluso, va, los del sur más o menos como allá, ¿no? Digamos, esa ruta que vos decís, me tengo que ir a tal lado y agarrar ruta, ¿no? 700 kilómetros mínimo y no ves nada más que la ruta. Y la ruta es recta, íbamos así, incluso hay control de velocidad y control de estabilidad. O sea, vos lo dejás ahí y a veces tenés que tener la mano apoyada porque te lo exige el botón, pero si no, vas igual. Y en un momento veo que como que la ruta tiene peralte, se va para un lado, al revés, se va para el otro lado, y cuando veo un bosquecito pequeño, así de media hectárea. Entonces la persona nos empezó a explicar, en ese momento yo no sabía bien inglés, pero me lo tradujeron, y nos decía que íbamos a empezar a pasar, que no se preocuparan por algunos bosques nativos con una flora autóctona. O sea, hicieron la ruta y respetaron la flora autóctona. Y no es tan difícil, ¿se entiende? Y puede ser que por ahí vos decías, bueno, pero a ver, la podés plantar, desplantar y plantarlo en otro lado, pero el tema no es ese. El tema es la conciencia ambiental que te genera, che, si alguien que hizo esta ruta lo respetó, yo en mi casa también lo tengo que respetar. Tengo que tener una planta y no puedo ser del fracasado como yo, por ejemplo, que decía, no, yo no tengo planta porque se me mueren. No se te puede morir una planta. No te puede un pajarito matar a un grupo de pájaros los tomates, ¿no? Tenemos que ser más fuertes y eso entonces es el valor de una conciencia con el ambiente, que es la que apelamos nosotros. Somos nosotros los ejemplos de nosotros mismos y de lo que van a ver en nosotros. Bueno, compañeros y compañeras. Grupo número uno, ustedes lo hacen como desean, deben buscar en el Google académico el concepto de actividad física, sus generalidades y contraposición de autores. Cuando hable de la clase que viene, el grupo número uno, tienen que desarrollar estas ideas. ¿Qué autores referencian a la actividad física? ¿En qué paradigma fundan sus juicios? ¿En el paradigma de la salud? ¿En el paradigma de la educación? ¿Hay otro paradigma? Bueno, ¿existe contraposición de ellos? ¿Cuáles consideran ustedes que es el más apropiado y que ustedes construyan el grupo número uno una línea cronológico-temporal? Si quieren, abran la clase, por favor, para seguirme. Armen una línea cronológica sobre los autores que van desarrollando. Y ahí van a ver que vamos a encontrar una lógica que yo ya lo hice, por eso lo vi y por eso lo exijo el día de hoy. Cualquier otra cosa que ustedes consideren pertinente sobre la actividad física, las generalidades, por favor lo traen. Grupo número 2. Acá vamos a hablar sobre los beneficios y perjuicios de la práctica de la actividad física en relación a su práctica. Ojo, no expliqué algo. Para la clase pasada que ustedes hicieron, utilizaron el Google convencional. Ahora vamos a utilizar Only That, el Google académico, el Google Scholar. Lo conocen, ¿no? Sí. Solo el Google Scholar y hay que referenciar cada uno de los textos abordados, anclados en la propuesta. Aspectos a resolver, el grupo número 2 tiene que solucionar el problema de cuáles son las grandes condiciones fisiológicas, biológicas, psicológicas que determinan los beneficios y prácticas de la actividad física, que consignen los efectos más importantes de la práctica. ¿Existen diferencias entre el concepto de la condición física y el concepto de la actividad física? ¿Cuáles son? Y por último, ¿cuáles serían las recomendaciones de actividades diarias para estudiantes universitarios, como nosotros, ¿no? De carreras de educación, humanidad y sociales, que pasamos mucho tiempo estudiando, sacando la educación física, que promovemos la actividad física? Imagínense un profe de geografía e historia. Una persona como nosotros que estudia eso. Y seguramente no pasa mucho tiempo en contacto con la naturaleza. Y por último, el grupo número 3, que la idea es que busquen acerca de cuáles son las tendencias actuales en la promoción de la actividad física y la salud. Y ahí intensifiquen su búsqueda en los siguientes pilares. ¿Cuáles son las intervenciones comunitarias? ¿Cuáles son las tecnologías de la actividad física? ¿Cuáles son las políticas de salud pública? ¿Cuáles son las ambientales? Y por último, las estrategias de marketing social. Este número 3 lo van a hacer los dos grupos que no presentaron hoy, ¿les parece? Quedando para los grupos que presentaron hoy, el primero va a ser el grupo uno y el segundo van a ser la actividad del grupo 2. Así los tengo más o menos matizados, ¿les parece? No por una cuestión de que uno presentó y otro no, ¿eh? Por una cuestión así de que todos podamos llegar a abordar eso. ¿Está bien?
¿Qué tiempo necesito para que esta actividad sea eficiente? 2 horas de trabajo. Sí, Zoe, adelante. Ok. Necesito solamente 2 horas que se reúnan, que pueden arrancar ahora, se reúnan, trabajen, elaboren las propuestas más importantes y hagamos alguna cuestión oratoria, verbal, para poder presentar, que si tienen el campo de la experiencia visual, mucho mejor, ¿no? Como lo presentaron los chicos en la clase del día de hoy. ¿Preguntas? ¿Cómo quedaría entonces la división de los grupos, profe? Los grupos que no presentaron hoy van a ser el grupo 3, que son dos grupos. Esos dos grupos van a hablar sobre el grupo 3. Y el grupo uno van a ser las chicas de Pinamar, el grupo 2 Iñaki y compañeros, compañeras, y los otros dos grupos, entonces el grupo 3. ¿Les parece? Y sería como hicimos hoy, tipo una exposición oral explicando los temas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Primero la preparación teórica, ¿no? Resuelvo todos estos problemas y después entonces digo, bueno, sobre esto voy a abordar esto, sobre aquello voy a abordar, por ejemplo, al grupo uno le estamos pidiendo autores de referencia. Bueno, traigan los autores, cuáles son los libros, cuáles son las publicaciones, ¿no? Y lo pueden presentar de diferentes formas. Profe, tengo una pregunta. ¿Van a estar subidos todos los pilares sobre los que apoyarnos en el campus para poder revisarlos bien? ¿O no llega a tomar nota de Sí, todo? sí, sí, están en la ¿Sí? clase número Ah, 13. listo. Están abajo del todo. Ok, gracias. Sí, sí, ningún problema. Bueno, si nadie tiene algo que aportar, me gustaría quedarme un rato más con Simón, agradeciéndole, ¿no? El espacio, como siempre, los momentos y bueno, a trabajar. Y ya la clase que viene ya vamos a hablar un poquitico del parcial que tenemos ya de cara a 2 semanas. Bueno, profe, nos vemos. Gracias. Nos Gracias. vemos. Chao, Agustina. No, Chau, chau, profe. cuídense Chao, mucho. profe. Chau, chau. Simón, bueno, ¿cómo estás? Todo bien, profe. Che, Simón, necesito saber qué pasa con vos. Yo te tenía presente, en ningún foro participaste, en ningún grupo, y tampoco participaste de la evaluación. Contame un poco. De la evaluación, sí. ¿Ah, La sí? hice y nos sacamos un 8. Entonces bueno. ¿Y con las inasistencias? Estuve presente en todas menos la última, que en esa sí, la de la semana pasada, sí. Después estuve presente en todas. Yo te tengo ausente en la clase 8 y en la clase 9. A ver. Puede ser que hayas pasado, o si, no, si vos me decís que no, yo verifico, porque a veces, viste, ingresan, salen, entran. Sí, sí, bueno, a mí me pasa que por horario me cuesta mucho porque yo llevo a mi mamá al trabajo, vengo y me conecto. Entonces por ahí entro 10 15 minutos tarde, ¿viste? Si yo no te tengo en la entrada y te tengo en la salida, no te pongo asistencia. Por eso, porque acá también la clase 3 te tenía ausente. Bueno, voy a verificar la Eh, clase 3, la clase 8 y la clase 9. Cualquier cosa te mando un mensaje. Pero la clase pasada sí faltaste. la clase pasada, sí, sí, eso sí. ¿Juntaste con alguno de los grupos? Con Iñaki. Sí, eso él te mencionó. Ok. Bueno, listo. Bueno, cualquier Listo, cosa listo. me mandas un Sí, mensajito. te mando un mensaje si no te veo ahí en los nombres y te digo, che, ¿Sabes mira, qué? tenés 3 sin asistencia. Tengo una duda. Sí. Porque en el Sigedu no me sale la nota de la materia. No la subí, no la subí todavía. Ah, A está, nadie. Hoy, buenísimo. hoy lo voy a subir. Ah, no, buenísimo. No, yo me asusté, digo, yo creo que no, Bien. no, Sí, no sé, sí. pasó algo. Sí, sí, quédate tranquilo. Dale, dale, disculpa, hoy no, Listo, todavía no lo pude subir. listo, profe. Dale, chau, Gracias. Buena chau. semana.